Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cordial saludo y agradecido al Señor por seguir entre los vivos todavía. Vivimos al día a día. Esto en un momento todo puede cambiar y hemos experimentado esas cosas también en estos días, que los programas para largo como que no funcionan en estos tiempos. Pero le damos gracias al Señor por estar en control de todo lo que está pasando. Dios no ha perdido el control ni ha muerto. Él sigue todavía con su mano extendida y con nosotros, que es lo más importante. A pesar de todo, hay hermanos que se están recuperando de operaciones. Está mi hermano Carlos Jiménez, que también ya ingresó al Andrade Marín y para ver si también lo operan a él, y pido oración por él, por el hermano Carlos Jiménez, por favor. Él es del grupo de los viernes que teníamos por Carcelén. Su hija en Suiza también estuvo con muchas dificultades, problemas y pruebas y enfermedades terribles, pero el Señor la sacó. Ahora está el papá y necesitamos. Al Señor lo necesitamos, y aunque está en un hospital donde hay mucho contagio y todo es lo que me cuentan, ahí está el Señor con nosotros. Así que no nos preocupemos tanto, dejemos todo en las manos del Señor, que son las mejores manos, el que todo lo hace bien y tiene la solución a todos los problemas. A Él lo necesitamos, a Él es el que necesitamos allá y donde estemos. Hay otros que se han recuperado, la hermana Victoria y Lucho, Araceli, Lucy. Averigüé que también ya por lo menos salieron del hospital y están recuperándose, y los que están bien, pues demos muchas gracias al Señor, que nos tiene todavía consentidos aquí sin tocarnos el mal ni nada. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día. Siempre agradecido, Señor, por su gracia y su misericordia, que es la que ha hecho la diferencia. Su misericordia, dándonos lo que necesitamos, no lo que merecemos, como a David. Lo que merecía era muerte, pero lo que le dio fue vida, después de unas 5 penas de muerte que tenía. Y ese fue el hombre que aprendió lo que es la misericordia del Señor. Hasta un salmo le compuso. Y en el Salmo 63, versículo 3, fue el hombre que dijo: es mejor tu misericordia que la vida, porque sin ella no viviríamos. Señor, estamos agradecidos y avergonzados también, porque a pesar de los problemas que tenemos, que deberíamos cambiar y estar arrepentidos y dejar esos malos caminos, seguimos también. Sigue todo igual y peor, Señor. Vea cómo está Colombia destruyéndose. Y así estamos, Señor, acabándonos unos a otros y pidiéndole, Padre, que por favor usted ponga la mano en esos países que están en conflicto y todo. Hoy la gente se levanta porque están confiados y esperando es que un hombre les solucione los problemas, pero esta no es la cosa. Hay que mirar hacia arriba, al Altísimo, al Todopoderoso. Es allá donde tenemos que clamar, no a otro hombre que está en las mismas condiciones que nosotros, limitado. Y Padre, pidiendo que en este día su Santo Espíritu sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiendo y agradeciendo estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Bien, vamos a ver si hoy hacemos un poco de resumen de lo de Saúl, el rey que pidió el pueblo de Israel, que querían un rey, como ya hemos visto, querían ser como las demás naciones. Y esto en el capítulo 12 Samuel les pega una llamada de atención tremenda y se arrepienten de haber hecho eso, pero dice, bueno, pero ya está, va para adelante. Y aprendemos muchas cosas de estos pasajes de Saúl y David. Son 2 hombres muy distintos, un hombre conforme al corazón de Dios y el otro que no tiene fe, no obedece, se fue en contra del Señor, y más bien el Espíritu de Dios se apartó de él y vino de parte de Dios un espíritu malo para que lo atormente.
y no le obedecía a Dios, pero ahora hace lo que el Espíritu le dice. El diablo vino para robar, matar, destruir y engañar. Y eso es lo que trata de hacer Saúl, hasta que yo pienso que llega a convertirse en un anticristo. Porque si él trata de matar a David, es tratando de eliminar la descendencia del Señor Jesucristo. Entonces es terrible todo lo que está haciendo, pero todo por dejar la palabra de Dios. Dejó la palabra, no le obedeció y se fue en contra del Señor. Y estas son las consecuencias. ¿Y cuántos creyentes hoy ni leen las Sagradas Escrituras y esperan bendiciones? Y si se les dice, ¿están leyendo algo? No, a veces le obedecen más al maligno que al mismo Dios, que les dice, no lean, o escuchan algo raro y eso sí lo obedecen. En cambio, la palabra de Dios no. Pero estas son las consecuencias de no leer las Sagradas Escrituras, no saber qué es lo que dice. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Son vidas que van a la deriva, imaginándose las cosas nada más, pero no van por el camino derecho, que es la palabra de Dios, viendo qué es lo que Dios quiere para mí, buscando bendiciones para mí, para mis hijos, mi familia. Pero esperamos bendiciones, pero gratis, que no nos cueste nada. Estamos, como decía Santiago en el capítulo 2, versículo 19 de Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero digo, muchos estamos así. Creen en Dios y tiemblan, pero hacen la voluntad del diablo. Y es tiempo de ir a la palabra de Dios, volver a estos caminos antiguos, buscar y ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Viendo aquí, Saúl está como nosotros también, porque estoy en 1 Samuel capítulo 9. Vamos a hacer coger unos versículos, un pequeño repaso, y el próximo miércoles, si el Señor lo permite, terminamos. Vemos el final de el hombre que Dios le dio la más grande oportunidad. Tuvo la más grande oportunidad de reinar. Dios no falló, por Dios no faltó. Pero él se fue en contra, al dejar la palabra de Dios, como muchos de nosotros. Pero dice aquí, en 1 Samuel capítulo 9, versículo 15 y 16. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tribu de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. El propósito de este rey Saúl era librar al pueblo de Israel de mano de los filisteos, y comenzó bien su carrera. Dios le daba la victoria por donde él salía. Pero le puso una prueba y falló, y le dio otra oportunidad y vuelve a fallar. Y cuando dice aquí la palabra de Dios, cuando David se enfrentó a Goliat y él hace esta promesa, vamos a ver esas partes claves. Acá en el capítulo 17 de 1 Samuel, el versículo 25, David estaba preguntando, ¿qué le dan al hombre que derrote a Goliat? Y en el versículo 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. 3 premios le daría al hombre que venza a Goliat. Lo colmaría de riquezas, no pagarían impuestos y le daría su hija. Pero son las palabras de Saúl. En el capítulo 18, vamos a ir buscando así. En el capítulo 18 tenemos aquí el caso, ¿por qué es que Saúl comienza a atacar a David? Que es un hombre que no tiene la culpa. Aquí es donde las mujeres
danzaban y cantaban y que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, y esto no le gustó para nada a Saúl. Y él dijo: a mí me dieron 1000 y 10.000 a David, no le falta sino el reino. Y desde aquel día no lo miró con buenos ojos Saúl a David. Y comenzaron los problemas, y en el versículo 12 del capítulo 18 dice: mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Y esto es una tragedia que está sucediendo en el pueblo de Dios. No que el Señor se aparte de nosotros, sino que nosotros nos apartamos de Él, y este es el peor negocio que nosotros podemos hacer. El Señor se apartó de Saúl y estaba con David. Y es muy distinto lo que hace uno y lo que hace el otro cuando Dios no es el que está obrando en la vida de una persona, como en el caso de Saúl. Es trampas, es mentira, es tratando de aniquilar a David. Y un hombre que ha hecho es bien, pero se le está exculpando a él. Aquí en el capítulo 18, versículo 17, leamos: entonces dijo Saúl a David: he aquí que yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Dice: si tú peleas las batallas del Señor, y después le dice que por 100 prepucios de los filisteos le daría Merab. Pero ya él se la había ganado, ese era el premio al que venciera a Goliat, y él ya lo venció, pero no le dio a Merab, tampoco le dio riquezas, y tampoco tal vez le eximió de impuestos a Isaí, a su familia. Así actúa un hombre donde Dios no es el centro de su vida. Así que él le propone esto para darle a su hija Merab. Note bien, el 18, pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Versículo 19, y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meholatita. Se la gana nuevamente y se la dan a otro. Pero vea cuántas cosas, y así hacemos trampa muchas veces nosotros, pero esperamos bendiciones del Señor. Después venía un espíritu malo de parte de Dios y lo atormentaba. David tocaba y Dios tenía misericordia de Saúl. Así que todos estos pasos fue dando, y yo le veo por acá que unas 8 veces intentó o lo tuvo a David para matarlo. Incluso a Jonatán en una lo tuvo también y le tiró la lanza. Cuando venía el espíritu, él le obedecía, tal vez le decía láncele y le lanzaba. Y así hay personas que a Dios no le obedecen, pero escuchan algo o sienten algo o ven algo y eso lo hacen enseguida cuando esas cosas no vienen de Dios. Es importante también lo que decíamos allá en el capítulo 9. El propósito de Saúl era salvar al pueblo de Israel de mano de los filisteos, porque nosotros como creyentes a veces ni sabemos cuál es el propósito que tiene Dios con nosotros o nosotros con Dios, porque son las dos cosas. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 dice el apóstol: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este es el propósito de todo creyente, hacer todo para la gloria de Dios, que Dios sea glorificado con todo lo que hacemos. Y cuando uno vaya a hacer algo, pregúntese primero: ¿esto dará gloria a Dios? Y en Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice el apóstol también: y estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros
la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El propósito de Dios con nosotros, conformarnos a la imagen de Jesucristo, y el propósito nuestro para con Dios, glorificarlo con todo lo que hacemos. Y ese será, entendemos el propósito ese. ¿Estaremos haciendo eso con el Señor? Porque estos cuerpos no son nuestros, dicen 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero si nos llamamos cristianos, ¿qué estamos haciendo nosotros? En la mayoría de los casos, el nombre de Dios está siendo blasfemado, como está pasando aquí con este hombre. ¿Por qué? Porque se apartó el Señor de Saúl y porque nosotros nos hemos apartado del Señor. Quiero leerle por acá en Jeremías capítulo 2, versículo 19, lo que dice acá: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Él dice, cuán malo y amargo es haber dejado al Señor tu Dios. Es el peor negocio que podemos hacer, y haber faltado el temor en ti, no haber tenido temor de Dios. Y esas son cosas que a nosotros nos pasan también. Así que nosotros, dice por acá la palabra de Dios en el capítulo 20 de Primera de Samuel, cuando se encontró Jonatán con David, y ya sabemos del pacto que hicieron, y Dios lo puso en gracia con Jonatán y David, y él le informaba cualquier cosa. Pero aquí dice en el versículo 25 del capítulo 20, y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, ¿le habrá acontecido algo o no está limpio? De seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy y ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me ha mandado. Por tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Y el versículo 30, entonces se encendió en ira Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estará firme, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David, y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre lo había afrentado. Tremendo. Entonces, un hombre que anda sin el Señor, sin la presencia del Señor, estas son las cosas que pasan. Y esto no es de Dios. Dios
está obrando en David, pero estas cosas no las hace Dios, de ponerle la lanza en la mano para que maten al otro. El que vino a matar y destruir es otro muy distinto. Así que este procuró matar a David y procuró también matar a Jonatán. Este fue el que hizo el pacto y se amaban como a sí mismo, dice la palabra de Dios. Y me gusta lo que dice aquí el Señor también en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, versículos 7, el versículo 7 dice: entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Si Dios no hubiera estado con David, lo hubiera matado, pero Dios no lo dejó en las manos de Saúl, porque David no tenía que morir, no había hecho nada por un lado, y por el otro, este hombre no podía morir, porque de ahí vendría la descendencia del Señor. Así que el Señor estaba con David, y David es otra cosa. Mientras el otro iba menguando, David iba siendo victorioso en todas las batallas que hacía con Saúl y todo. No le dio motivo de nada. Y como dice Jonatán, pero qué mal ha hecho, si lo que ha hecho es bien. Recuerde cuando mató a Goliat, hasta tú te alegraste cuando él acabó con ese problema que teníamos nosotros. Pero se olvidan las cosas. Ahora, David es un hombre que entiende muy bien lo que es ser ungido. Cuando tenemos la unción del Santo, es un hombre especial o una mujer especial. No es cualquier cosa, pero hay que saber quién es. Saúl nunca supo quién era, por eso perdió el propósito y perdió su identidad. No se acordó que él era un ungido del Señor. Y si Dios lo pone para que salve al pueblo de Israel, era para que luchara y se fuera fortaleciendo, pero se dedicó a perseguir a David, al otro ungido. Y como he dicho, he oído que 13 años estuvo persiguiéndolo y Dios no lo puso en sus manos. Un día sí puso Dios a Saúl en las manos de David, pero este entendía muy bien que es un ungido. Así que Dios estaba con David y se había apartado del otro, y todas estas cosas las podemos tomar que son normales, intentando matar y quitarse de encima a David sin haber hecho nada, sin haber dado motivo, porque lo que ha hecho es bienes, pero se fue en contra de Dios y se fue en contra de David también. En el capítulo 26 de Primera de Samuel, aquí es cuando Dios lo pone a Saúl prácticamente en sus manos. En el versículo 5 para adelante dice la palabra de Dios: y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general del ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Versículo 9. Y David respondió a Abisai: no le mates,
porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dice, este hombre es intocable. Cuidado van a hacer eso. ¿Quién será el que pone mano a Saúl y será inocente? Será culpado de sangre inocente aquí tal vez. No lo toquen. A pesar de que era, como dicen ellos, un enemigo, pero para David no era el enemigo. Él lo tomaba tal vez como una persona que no estaba en sus cabales y lo que hacía era evitar problemas. Pero él dice, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Versículo 10. Dijo además David, vive el Señor, que si el Señor no lo hiere a su día, llegue para que muera. Oye, volvemos a leer el versículo 10. Dijo además David, vive el Señor, que si el Señor no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme el Señor de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. En el Salmo 105, versículo 15, dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y creo que David vino profetizando esto. Y él entendía, no toquéis, dijo, a mis ungidos. Este hombre era intocable, pero eso no lo entendía Saúl. Es un hombre que no entendió nada de las cosas de Dios. No le creyó, no era un hombre de fe, no era el hombre que buscaba a Dios, no era el hombre que le temía, como David. Él dijo, no, dijo al Señor, no toquen a mis ungidos, cuidado, van a tocar a este hombre, ni le hagan mal a mis profetas. Y David sí se llevó la lanza a la cantimplora donde estaba el agua, le cortaron un pedazo de manto y se fueron, y después él se puso desde lejos y gritó y que el culpable era Abner, que habían descuidado a su ungido, a su Señor, pero Dios había mandado un sueño profundo para que llegaran allá e hicieran esto. Pero ahí mostró David que David no tenía nada contra él. Ahí él le prometió que no le haría nada. Pero fue tremendo. Así fue terminando toda la vida de este hombre, persiguiéndolo. Y mientras se fue persiguiendo a David, perdió el propósito, perdió su identidad y el enemigo se le fue fortaleciendo mientras tanto. Eso es lo que sucede cuando entre ungidos hay problemas, hay peleas, hay dificultades, enojos y cosas. Mientras tanto, mientras estamos unos con los otros, el enemigo se le fue fortaleciendo y finalmente no lo pudo derrotar. Veremos esto la próxima semana si el Señor lo permite, pero yo sí pienso que estas son enseñanzas para nosotros. Cuando el Señor está con nosotros somos una cosa muy distinta, pero cuando nosotros nos apartamos de Él, hemos hecho el peor negocio de nuestra vida. Cuando no lo tomamos en cuenta, cuando salimos corriendo es para que nos arregle lo que otros dañaron. Yo pensaba en Santiago, que fue operado, pero tuvo un poquito de problema con la anestesia y todas estas cosas para poder caminar. Ayer hablé con la hermana Charito, me dijeron ya camina, y dije qué bueno, pero le digo, Señor, usted es el que tiene que terminar de arreglar lo que nosotros dañamos, porque nosotros no podemos hacer las cosas completas, lo necesitamos a Él, pero no solamente en estos casos que son poco grandes, sino en las pequeñas y grandes decisiones que tengamos que tomar, tomémoslo en cuenta Él también. Pero separarnos del Señor, Él mismo dijo allá en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí nada pueden hacer, y eso le pasó a Saúl. Fue dejándole hasta que el Señor se separó de él. Y
comenzó el descenso y fue descendiendo hasta que tocó fondo. No seamos nosotros rebeldes. Cojamos la palabra de Dios, veamos qué es lo que Él dice, qué es lo que Él quiere de nosotros y hagamos lo que no es difícil. No es problema obedecerle al Señor y la obediencia cuesta muy poco y paga muy bien. Siempre insisto en esto. Así que el ejemplo lo tenemos. David se alineó con Dios. Dios estaba con él y fue prosperado, librado. Lo tuvo muchas veces para matarlo, pero Dios lo libró porque Dios estaba con él y se alejó de Saúl. Y al final, el próximo, si Dios permite, veremos cuál es la palabrita clave que Dios le había dicho en segunda de Samuel. ¿Qué fue lo que dijo Dios a David en cuanto a Saúl? Para que entendamos algo muy importante. Quiera Dios que mientras llegamos al próximo miércoles encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.